Bienvenidos al capítulo número 20. Este es del libro de las estrategias espirituales de la guerra espiritual, y hoy estamos viendo el capítulo 20, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Recordamos el capítulo 6 de los Efesios, recordemos de ponernos la armadura de Dios, el casco de la salvación, el chaleco de justicia, el cinto de la verdad, los zapatos prestos para predicar el evangelio de la paz, el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Y recuerda que ninguna arma forjada en contra nuestra prosperará, y que toda lengua que se levante en contra de nosotros será derribada en juicio, porque esta es la herencia de los siervos del Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a empezar con 4 objetivos importantes que vamos a ver en el capítulo número 20. Número 1, escribir los versículos llave de memoria. Número 2, explicar qué se entiende por huestes espirituales de maldad en los lugares, en las regiones celestes. Número 3, resumir las estrategias de Satanás en esta área. Número 4, identificar contraestrategias espirituales para vencer las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Iniciamos con el versículo llave de memoria. Es 2 de Corintios 11, 14 al 15. 2 de Corintios 11, 14 al 15 dice lo siguiente: y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vayamos aquí, ese fue el número 1. El número 2, vamos a leer la introducción en el libro. Has aprendido que la guerra espiritual no es contra carne y sangre. Estudiaste de las fuerzas del mal y cómo ellas se organizan. O sea, el diablo está organizado y nosotros debemos estar más organizados que ellos. Este capítulo se centra en una división específica de las fuerzas malignas de Satanás, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo nos advierte de estas fuerzas. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchas veces estamos luchando en contra del papá, la mamá, el amigo, el jefe, el vecino, el pastor, ese líder o esa persona que está cerca de nosotros. A veces vemos que la persona física es el problema, pero lo que vamos a aprender en este capítulo, que no es la persona física, que nuestra lucha no es carne y sangre, o sea, nuestra lucha no son personas de carne y hueso, nuestra lucha está en contra de fuerzas espirituales en las regiones celestiales, fuerzas de maldad, espíritus que influencian a personas a hacer lo malo, a hablar mal, a destruir, a hacer cosas que no deben de hacer. Así es que cuando venimos a atacar esas fuerzas, atacamos esas fuerzas espirituales de maldad en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Así es que vamos a ver en el número 2 los lugares altos. Vamos a ver, ya sabíamos que nuestra lucha, veamos, no es contra carne y sangre. Números 33:52. Números 33:52 dice: echaréis de delante de vosotros a todos los habitantes del país, destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Antes, aún el día de hoy, hay lugares donde se construyen lugares para hacer rituales en un cerrito, en una montañita. Eso se refiere a lugares altos. Vamos a ver aquí el libro de los jueces. Leemos del fracaso de Israel en el expulsar al pueblo de la tierra. Como resultado, ellos también cayeron en prácticas de adoración idolátrica en los lugares altos. Se iban a los cerritos a hacer rituales, adorar ídolos, y Dios no quiere que nosotros adoremos a ningún ídolo, solamente a Dios.
dice la palabra que Dios es el único que debemos de adorar, y Dios se manifiesta como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No le daremos la adoración a ninguna imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el agua, ni en ningún lugar. No te inclinarás a ellas. Lee Éxodo capítulo 20. Es abominación, es algo terrible el tener idolatría en nuestro corazón, y aún puede ser un hijo, un esposo, un hermano, un trabajo, un carro, puede ser tu idolatría porque lo pones en primer lugar, en lugar de Dios. Número 2, estrategias de Satanás, huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿De qué estamos hablando? Vamos a esa introducción que hay en el libro. Cuando Pablo habla de las huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes, él se está refiriendo a espíritus malignos que han infiltrado el sistema religioso del mundo. Se han incluso arrastrado dentro de las congregaciones de los justos. Satanás ha organizado sus fuerzas de maldad para imitar las organizaciones de la verdadera iglesia de Dios. En algunos casos, él tiene hasta congregaciones conocidas como las iglesias de Satanás o los espiritualistas. Ha establecido una especie de adoración en lugares altos espirituales. Hay mucha gente que está engañada, y nosotros debemos de orar y venir en contra de todo espíritu de engaño, de religiosidad, de maldad que se haya infiltrado, que trate de robarse la gente. Satanás, tú suéltalos en el nombre de Jesús. No tienes parte ni suerte en Amigos de Fe, no tienes parte ni suerte en Compañerismo Internacional. Cristo te derrotó en la cruz. Por la sangre derramada de Cristo Jesús somos libres, y esa gente que te robaste la regresas 7 veces en el nombre de Cristo Jesús. Se ha hecho delante del trono de la gracia de Dios. Amén. Así es que hay huéspedes espirituales de engaño, de mentira, que tratan de alejar a la gente del Dios verdadero, de la adoración verdadera, de la palabra de Dios. Y incluso hay gente totalmente engañada con doctrina falsa que no es sana. Vamos al número 3. Satanás tiene su propia Trinidad. Veamos Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban las bestias y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí dice la bestia, el falso profeta. Así dice que ellos, el diablo, la bestia y el falso profeta, serán echados al lago de fuego y azufre. Satanás ya fue vencido en la cruz, pero él está suelto y tiene un límite. Y Cristo viene, y viene, se va a terminar esta tierra. Dios tiene un lugar diferente preparado para nosotros en la eternidad, donde reinaremos también con Jesucristo. Y sabes, Dios tiene un trabajo para nosotros en la eternidad, pero debemos de luchar aquí en la tierra, vencer, no dejarnos engañar por Satanás. Y nosotros debemos de leer la palabra. Satanás tiene su propia iglesia, iglesias satanistas. Dice 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Debemos de servir a Dios, debemos de leer la palabra, debemos de congregarnos, porque la Biblia dice no fallen en congregarse. Efesios 4 del 15 al 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios quiere que seamos cristianos verdaderos, no solo de boca, no solo de apariencia, no solo de palabra, que hacemos, que venimos y nos congregamos, pero allá en la calle somos unos diablos. Dios quiere que nos arrepintamos de todo corazón de las apariencias. Hay personas que solo aparentan, pero Dios quiere que nosotros nos rindamos totalmente a Él. Satanás tiene su doctrina. Segunda de Timoteo 3:16, segunda de Timoteo
Mateo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, la palabra de Dios nos limpia, nos corrige, la palabra de Dios nos guía y nos hace que nosotros aprendamos el camino para llegar a la vida eterna. Así es que hoy se suelta en el nombre de Jesús en el cielo y en la tierra un hambre por la palabra de Dios. Hoy se suelta en el cielo y en Amigos de Fe y Compañerismo Internacional un hambre poderoso por la palabra de Dios, un hambre de leerla, un hambre de memorizarla, un hambre de retenerla en nuestro corazón. Después Satanás tiene un sistema de sacrificio. Primera de Corintios 10:20 dice, antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Nosotros no debemos de practicar las situaciones satánicas, todo eso, toda la hechicería, la brujería, todo tipo de ocultismo es del diablo y es para desviarnos del poder y la misericordia de Dios. Satanás tiene su propio sistema de comunión. Primera de Corintios 10:21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. O sea, dice la Biblia, por sus frutos los van a conocer. Satanás tiene ministros. En 2 de Corintios 11:14-15 dice, esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin serán conforme a sus obras. Después los ministros de Satanás proclaman su evangelio. Veamos Gálatas 1:7-8. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si a nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, van a venir personas, falsos maestros, falsos cristos, a decir, yo soy el Cristo, no les creas. Tú mantente estudiando la palabra de Dios, mantente lleno del Espíritu Santo, mantente en la verdad y desecha el mal, desecha la mentira, desecha toda obra del diablo. Satanás tiene su propio trono. Apocalipsis 13:2 dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. El diablo él quiere ser más que Dios, pero él ya está vencido, está derrotado y tiene un fin y su futuro es el lago de fuego y azufre. Satanás tiene adoradores. Apocalipsis 13:4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Si Dios quiere que pase lo que pase, estemos firmes. La palabra es tu mapa para llegar al cielo. Veamos, Satanás tiene profetas. Mateo 24:11. Mateo 24:11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Que Dios nos libre del engaño, de la mentira y de la de las falsas doctrinas. Satanás tiene maestros también. Segunda de Pedro 2:1-3. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán su libertinaje y por causa de ellos el camino a la verdad será blasfemado. Llevados por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales ya hace tiempo la condenación, las amenazas y la perdición los espera. Satanás también tiene apóstoles. Segunda de Corintios 11:13, no todos los apóstoles son de Dios. Dice 2 de Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan
de apóstoles de Cristo. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Satanás imita a Jesús mediante los falsos cultos. Veamos lo que dice Mateo 24, 4 al 5. Respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Satanás tiene un sistema de comunicación, la astrología, los horóscopos, las lecturas de las hojas de té, las cartas, los dibujos, las formas de la cabeza, palmas de la mano, las bolas de cristal, las formas de las hojas de té, las cartas, líneas en las manos, bolas de cristal y dibujos, se asegura que dan asesoramiento. Todo lo que es lectura de todo eso es de Satanás, es un engaño y mucha gente lo ve como algo bueno. No vayas, no lo hagas. Brujería, Satanás usa hechizos, porciones, encantos, magia, rituales, adivinaciones, métodos de oportunidad, varas mágicas, visiones, métodos similares no bíblicos para recibir guía. La única guía que nosotros necesitamos es la palabra de Dios, que es Cristo mismo, y la guianza del Espíritu Santo de Dios. Satanás tiene poder sobrenatural. Sí, Satanás tiene poder, pero Dios tiene más poder que Satanás. Apocalipsis 16, 14. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Satanás tiene poder para influenciar a mucha gente. El número 4, contra estas estrategias espirituales para batallar contra las huestes espirituales de maldad en las regiones espirituales. ¿Qué tengo que hacer? Reconocer que Satanás es un imitador. Imita todo lo bueno de Dios. Él falsifica todo lo que Dios hace. Usar discernimiento. Señor, dame discernimiento de espíritu, que es saber entender lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Estudiar la palabra de Dios, porque es nuestra guía que nos lleva al cielo. Rechazar todo lo que no esté en la palabra. ¿Por qué debo de seguir los cursos? ¿Por qué debo de ir a las escuelas? Porque de esa manera voy a discernir entre lo bueno y lo malo, y voy a rechazar todo lo que no venga en la Biblia. Yo no lo creo. Revaluado por el fruto espiritual. Hay gente que dice, es que yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy maestro, yo quiero ir a su iglesia y predicar y hacerle. En un momento, tienes que empezar desde abajo como todos. ¿Por qué? Porque no vamos a hablar el mismo lenguaje. Y si tú no te sometes a autoridad en esta congregación, no puedes ejercer autoridad en el nombre de Jesús. Después evita todas las influencias de Satanás. Dice en Números 33, 52, número 33, 52, echaréis delante de vosotros a todos los habitantes del país, destruiréis todos sus ídolos de piedra, todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Dios dijo, destruyan. No que nosotros destruyamos algo sin permiso, pero debemos decirle a la gente que todo aquel libro de brujería, hechicería, la gente se tiene que arrepentir, ir a un encuentro retiro, renunciar a la magia negra, a la magia blanca, a toda obra de Satanás, a toda brujería, hechicería en el nombre de Jesús. Expone las huestes en las regiones celestes. Dice, los creyentes no deben ignorar las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los pastores deben de predicar todo el consejo de Dios ante el engaño. ¿Sí? Las falsas enseñanzas del oculto y doctrinas de demonios deben ser identificadas. Los creyentes no deben de participar en las infructuosas obras de las tinieblas, sino exponerlas. Aquí está un espíritu, hay que echarlo fuera. Aquí en esta casa hay idolatría, enseñarles lo que dice la palabra y que ellos hagan la decisión de destruir la obra de Satanás. Ejercer el ministerio de la liberación. Qué importante es estudiar la guerra espiritual una y otra vez. No con un semestre vamos a saberlo todo. Hay que seguir haciendo guerra espiritual 1, 2, 3, 4. No importa, que sea todo un año de guerra espiritual, especialización, para que nosotros podamos entender cómo echar fuera de los demonios. Les agradecemos mucho la atención al capítulo número 20 y declaramos victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
14 al 15 dice lo siguiente: y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vayamos aquí, ese fue el número 1. El número 2, vamos a leer la introducción en el libro. Has aprendido que la guerra espiritual no es contra carne y sangre. Estudiaste de Bienvenidos al capítulo número 20. Este es del libro de las estrategias espirituales de la guerra espiritual, y hoy estamos viendo el capítulo 20, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Recordamos el capítulo 6 de los Efesios, recordemos de ponernos la armadura de Dios, el casco de la salvación, el chaleco de justicia, el cinto de la verdad, los zapatos prestos para predicar el evangelio de la paz, el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Y recuerda que ninguna arma forjada en contra nuestra prosperará, y que toda lengua que se levante en contra de nosotros será derribada en juicio, porque esta es la herencia de los siervos del Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a empezar con 4 objetivos importantes que vamos a ver en el capítulo número 20. Número 1, escribir las fuerzas del mal y cómo ellas se organizan. O sea, el diablo está organizado y nosotros debemos estar más organizados que ellos. Este capítulo se centra en una división específica de las fuerzas malignas de Satanás, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo nos advierte de estas fuerzas. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Versículos llave de memoria. Número 2, explicar qué se entiende por huestes espirituales de maldad en los lugares, en las regiones celestes. Número 3, resumir las estrategias de Satanás en esta área. Número 4, identificar contraestrategias espirituales para vencer las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Iniciamos con el versículo llave de memoria. Es 2 de Corintios 11, 14 al 15. 2 de Corintios 11.